Es Halloween y en la costa este se está formando una tormenta violenta. El rescatista John Spillane ha sido llamado para una misión urgente. Base aérea de la Guardia Nacional de Long Island. Llueve bastante, ¿no? Un rescatista aéreo es paracaidista, escalador, buzo y médico. Estábamos dispuestos a todo, a tomar cualquier riesgo solo para salvar vidas. Es parte de la tripulación de un helicóptero militar que rescata marineros varados. El vuelo de entrenamiento ya salió. Sí, vamos. ¿Qué pasó? Tenemos una misión de rescate. El rescatista Rick Smith recibe el aviso de un yate varado frente a la costa. Bien, muchachos, tomen asiento. El Tenemos una piloto larga Dave jornada. Rubola lidera el equipo. Todos habíamos evaluado el clima y era muy riesgoso, pero se trataba de la vida de una persona. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El yate varado está a 450 kilómetros de la costa. 49 minutos al norte. El copiloto Graham Beshore los llevará allí. A 463 kilómetros de la costa, fuera del alcance de la mayoría de los helicópteros, el riesgo aumenta notablemente. Bien, vamos. Solo helicópteros militares llegan hasta allí Parece que esto será duro. ¿Estamos listos? Sí, señor. y necesitarán recargar combustible en el aire. Bien, Jim, haz control de cabina. Sí, interruptor de control listo. El equipo de rescate aéreo 110 está listo para partir. Al despegar, llegan reportes de que el clima frente a la costa este empeora rápidamente. Dos frentes enormes están chocando contra un huracán, pero los pronosticadores ignoran cuán peligroso puede llegar a ser. ¿Abro el techo corredizo? El más gracioso del grupo es Graham Beshore. Es divertido estar con él. Es alguien muy bromista, no hay duda de eso. ¿Qué vas a hacer para Halloween, Graham? Iré a casa de mi hermana Elaine. Hacemos una fiesta allí todos los años. Trabajamos muy bien juntos y el comandante Dave se enfoca mucho en sus objetivos. Siempre me sentí cómodo liderando. Cuando era chico a mí no me elegían, sino que yo era quien armaba el equipo. Siempre fui capitán. Yo soy un poco más relajado y creo que Jim Mioli también entra en esa categoría. Siempre me gustaron los helicópteros, todo lo relacionado con ellos. Y si le agregas la parte lúdica, se vuelve muy divertido. Rick era reservado y muy profesional, y John era mucho más expresivo. Era un momento increíble en mi vida porque en ese momento solo llevaba 2 años de casado. Mi esposa estaba embarazada y esperábamos a nuestro primer hijo. Media hora después, se preparan para la primera recarga en vuelo. Velocidad del viento 120, altitud 1500. Nos quedan 45 minutos de combustible. En estas condiciones turbulentas, las habilidades de Dave Rubola serán puestas a prueba. Debíamos superar la ansiedad y el miedo de volar cerca de otro avión. Debe insertar la sonda del helicóptero en la línea de abastecimiento del tanque mientras están volando. Las palas del helicóptero giran a una velocidad extremadamente alta. Y obviamente sería un problema si se golpearan con algo. Bien, extiendo la sonda de recarga. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. Copiado. Es como ganar puntos en un videojuego. ¡Listos! Fuerza de rescate 110. Cuando alcanzas la sonda, incluso si hay buen clima, es un gran logro. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. El equipo ya tiene combustible para llegar al yate varado. Pero mientras vuelan, el clima va empeorando. Recuerdo tener mariposas en el estómago porque iba a ser una misión desafiante. Nos dimos cuenta de que los vientos eran muy fuertes y las olas medían hasta 12 metros. Nos dimos cuenta de que estábamos al límite. El más joven del equipo, Jim Mioli, nunca voló con un clima tan complicado. Acababa de salir de la escuela. Era muy novato. Me gradué apenas un año antes.
así que era muy nuevo y muy inexperto. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Eso es bueno. Dos horas después, el equipo de rescate se encuentra con el velero varado. ¡Aquí! Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate 988. Hicimos contacto visual. Dave, esto no me gusta. Y ahí fue cuando todo se complicó. La vela se había roto y el mástil estaba prácticamente en posición vertical. Y ahora el mar estaba demasiado agitado y el viento estaba muy fuerte. El tipo del bote parecía un juguete en el agua. Se movía para todos lados y se golpeaba contra todo. El plan es que John y Rick deben bajar por una cuerda. Demasiado peligroso, ¿no? ¡Ayuda! Entonces Jim los volvería a subir. Pero en estas condiciones no será muy fácil. Parecía bastante simple. Bajas un cable, alguien lo agarra y lo sube dentro del helicóptero. Pero hacer eso no es para nada fácil. No tenía problema de que bajaran en ese entorno. Son excelentes nadadores, con un entrenamiento físico extremo. Sabía que podían llegar al barco y sacar al hombre. La gran preocupación era volver a subirlos al helicóptero. Si no podíamos rescatarlos, terminaríamos con 3 personas a bordo del velero. Bien, se ve demasiado difícil. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Es responsabilidad de Jim subirlos de nuevo al helicóptero. ¿Puedes acercarnos un poco más, Dave? Eso es lo más cerca que puedo ir. No quiero acercarme mucho al mástil. Es su decisión si es que van al rescate o no. Uno de los mayores problemas era el cable de elevación. Podría cortarles los brazos o incluso algo peor. Podría enredarse en el cuello de la persona y decapitarla. Tú decides, Jim. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¿Regresamos, Jim? ¡Es muy peligroso! ¡No puedo hacerlo! Fue una decisión muy dura. Fuimos hasta ahí para rescatar a este hombre, pero yo creí que no podría hacerlo. Bien, regresemos. Informa la decisión. Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate 988. Fue la primera misión en la que tuvimos que dar media vuelta y decir que no. Fue muy desalentador. Condiciones críticas, abortamos misión. Pero fue la decisión correcta. No todo es como en Hollywood, ¿sabes? El héroe no siempre sobrevive y no todo termina siempre bien. Creo que Jim fue muy valiente al tomar esa decisión. Estaba allí mirando al sobreviviente y decidió irse. El más joven del equipo habló y dijo, no creo que podamos completar esta misión. El equipo de rescate regresa, dejando la tarea para una embarcación. Pero el hogar está a cientos de kilómetros de distancia y la tormenta crece. Muy rápidamente, las tormentas colisionan y reactivan un viejo huracán que se convierte en un ciclón de proporciones épicas. Las condiciones son muy difíciles, pero deben reabastecerse de combustible para llevar al equipo de regreso. Llegamos a nuestro último reabastecimiento aéreo y el clima pasó de malo a horrible en un abrir y cerrar de ojos. Sabíamos que sería un viaje muy duro, pero no sabíamos que volábamos dentro de una tormenta que provocaría un huracán. Nunca había volado en esas condiciones y no había nada que hacer. No puedes pedirle a Dios que detenga la tormenta. Dave nunca había reabastecido en un clima tan extremo.
Tenía que volar el helicóptero de manera muy agresiva. Velocidad del viento 100, altitud 500 metros. Había muchos riesgos. Podíamos estrellarnos contra el avión. Bien, tenemos que hacer esto rápido. Podríamos golpear la manguera con las hélices. Podríamos perder los rotores y caer del cielo. Es muy difícil sobrevivir de un choque en helicóptero. Había mucha turbulencia que nos sacudía de un lado a otro, hacia arriba y abajo. Estábamos rogando sobrevivir. Los muchachos estaban vomitando. El avión se sacudía de arriba a abajo. Yo intentaba bajar, pero subía. Nos quedan 20 minutos de combustible. Queda poco combustible. La recarga era vital. No teníamos otro lugar donde descender que no fuera el océano. Están a 150 kilómetros de la costa. ¿Dónde diablos se fue? Y no podían ver el avión de reabastecimiento a través de las nubes. ¡Cuidado! Respondía por mis propios compañeros. Ellos vieron de cerca lo que estaba enfrentando, tratando de meter esa maldita sonda en el embudo. Seguro que solté varias palabrotas dentro de la cabina. La base de las nubes está bajando a 500. Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate Intentamos 988. diferentes maniobras para poder encontrar una zona más despejada, cargar combustible y volver a casa. Estamos volando a 500 metros. Dave lleva el helicóptero lo más abajo posible, pero la turbulencia empeora. ¡Vamos! ¡Vamos! Estuvimos haciendo eso por más de media hora. Y en ese momento sabía que habíamos cruzado un límite y que todo se estaba saliendo de control, que no conseguiríamos el combustible. Y me di cuenta de que abandonar el helicóptero ya era una posibilidad real. Ese fue el momento más aterrador para mí en toda la misión, cuando pensé que íbamos a abandonar el helicóptero. Altitud 150 metros. Dave sabe que tal vez le queda una sola oportunidad para conectar la sonda y salvar al equipo. 5 minutos de combustible. Se nos estaba acabando el combustible y era el momento de tomar una decisión. Si no podíamos cargar, nos iríamos al agua. Quedan 5 minutos de combustible. Dave se queda sin tiempo y enfrenta la peor decisión de su vida. Ya no quedaban opciones. Si seguía usando ese combustible por orgullo, creyendo que podía lograrlo, podría haber matado a todos. No puede salvar el helicóptero, pero podría salvar a su equipo. Con lo último de combustible, Dave baja el helicóptero para dejarlo saltar. Bien, muchachos, escuchen. Abandonaremos el helicóptero. ¿Quién prepara la balsa salvavidas? John y Rick, prepárense para saltar. La presión para tomar esa decisión era enorme. Nadie se opuso, pero tampoco era una pregunta. Bien, muchachos, hagámoslo. Tenía miedo. Creí que ese era el final. Mayday, Mayday, Mayday. Fuerza de rescate 110 en caída. Era algo que no todos podían creer que estuviera pasando, aunque realmente estaba ocurriendo. Cuando dijo que íbamos a hacer un aterrizaje forzoso, yo estaba aterrorizado. Mayday, Mayday, Mayday. Fuerza de rescate 110 en caída. Con solo unos minutos de combustible restante, el equipo prepara la balsa salvavidas. 5 personas a bordo. Bueno, escuchen. Quiero que salgan todos. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. Copiado. Dave se mantiene suspendido sobre las olas para que todos salten al agua.
Ahora las olas son mucho más grandes que cuando tratábamos de rescatar al hombre del velero. Dave está tan cerca que corre el riesgo de que una ola grande derribe el helicóptero. Bien, no puedo sostener esto por mucho tiempo más. ¡Altitud, Dave! ¡Altitud! No queda combustible, es hora de irnos. Motor número 1 apagado. Solo segundos antes de caer al agua, el motor principal se apaga y nos quedaba un solo motor. Podía escuchar el motor ralentizarse y sabía que íbamos a caer en cualquier momento. ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! Deben sincronizar su salto para que la caída sea justo en la cresta de una ola. Si te equivocas, es una caída de 20 metros. Caer al agua desde esa altura es como caer sobre concreto. Deben saltar ahora. Solo quedan unos segundos de combustible. Nos quedamos sin combustible. Es hora de saltar. Rick será el primero. Si se equivoca en el salto, podría caer directamente en el fondo de una ola y perder su vida. Parecía estar listo para saltar. No recuerdo que quitara los ojos del océano. Él en ningún momento me miró. Rick salta. Y John se prepara. Estaba pendiente del helicóptero sobre el agua. No sabía exactamente cuándo saltar porque no podía distinguir la cresta de la ola del fondo. Tengo el recuerdo de que pensaba, Dios mío, esta es una caída muy grande. Creo que al final me lancé mirando hacia el cielo. Estaba en una pésima posición. Sabía que habría consecuencias porque esa no era la mejor forma de entrar al agua. Al canadiense de 26 años Jordan Ecurity le apasionan las actividades al aire libre. Después de terminar su carrera, trabajó en granjas por todo el oeste de Canadá. Y luego se enamoró perdidamente de la pequeña comunidad de la isla de Hornby, en la costa del Pacífico Norte del país. Hay un verdadero sentido de comunidad y la gente se ayuda mutuamente. Todos se conocen. Eso me gusta. Solo hay un pequeño asentamiento en Hornby y apenas unos cuantos residentes dispersos. Hay mucha gente maravillosa allí y no hay demasiadas personas. Me encanta eso. Y el lugar tiene otro gran atractivo. Kilómetro tras kilómetro de senderos para explorar y una costa natural azotada por el viento. Hay una gran cantidad de rutas de senderismo y acantilados frente al mar. Las formaciones de arenisca son únicas. Es hermoso. Es muy pintoresco. Jordan tiene un pequeño negocio de jardinería, pero aprovecha cada oportunidad para salir de excursión. Un día, se dirigió a una playa apartada en el extremo oeste de la isla. Tomaría unas fotos y volvería a su casa, donde vive solo, para la hora del almuerzo. Había sol, pero estábamos a finales de octubre, así que me puse un suéter, preparé un té y metí todo en la mochila. Me puse la mochila y en lugar de seguir el camino normal, decidí abrirme paso entre la maleza. Fui trepando y pasando por encima de troncos, cosas así. Me gusta hacer eso. Media hora después, Jordan llegó a la costa. 10 metros más abajo está la famosa e inaccesible Mushroom Beach. El camino hacia la playa es bastante peligroso. Bajar es complicado. Es una playa solitaria, ya que la mayoría no llega por la inclinación de la bajada. Hay una cuerda que alguien ató a la base de un árbol cerca de la cima, para que sea más fácil bajar, ya que esta parte es casi vertical.
Así que me aferré a la cuerda hasta que llegué abajo. Es difícil bajar, incluso con la ayuda de la cuerda. Con cuidado. Jordan sabía que la única manera de salir de Mushroom Beach era escalar por el mismo acantilado, pero ese sería un problema para más tarde. La temporada de vacaciones de Hornby ya había terminado, así que tenía el lugar para él solo. La única señal de vida era un refugio improvisado de madera. Era algo interesante de ver, le tomé bastantes fotos. Me dejé caer en la playa, me recosté y me relajé por unos minutos. Saqué una revista de National Geographic de los años 70 que había conseguido en la tienda gratuita de la isla y me puse a leer durante 1 hora, más o menos. La brisa era agradable y cálida. La marea estaba baja. Se escuchaba el romper de las olas. Estaba muy tranquilo. Luego de su descanso, Jordan se puso a buscar sitios que lo inspiraran a tomar fotografías. Trabajé como escritor en un periódico y el fotógrafo del lugar me enseñó algunas cosas sobre fotografía y me encantó la actividad. Hay muchas cosas únicas en Hornby a las que se les pueden tomar fotografías. Jordan se dirigió al norte en busca de las formaciones de arenisca por las que la playa es famosa. Eso era parte de mi misión. Iba a tomar fotos de la arenisca. Después de agotar todos los ángulos a nivel del suelo, empezó a buscar un punto alto para tomar fotos. La pared del acantilado rodea toda la orilla y avisté una cornisa en la mitad que parecía un buen lugar para tomar unas fotos con la isla de Vancouver en el horizonte. Decidí dejar la cámara y ver si podía subir y luego, si era un buen lugar, iría a buscar la mochila. La mochila con la cámara era bastante grande, ya que tenía todo el equipo ahí dentro. No sabía cómo subir, no había un camino marcado. Siempre me ha gustado trepar árboles y escalar sobre rocas y ese tipo de cosas. Así que fue bastante fácil escalar. No tuve que buscar agarres, ni apoyos, ni nada de eso. Pero cuanto más subía, más empinado se volvía el acantilado. Subí por una parte un tanto traicionera. En esa parte el acantilado es prácticamente vertical. Luego se enfrentó a otro problema. Para llegar a la cornisa, tenía que trepar por una protuberancia en la cara de la roca. Jordan consideró no seguir escalando. Sabía que una caída desde esa altura podría ser mortal. Pero realmente quería tomar esas fotos. Entonces me estiré un poco para seguir avanzando y bueno, cuando me agarré de una roca, se desprendió. Tenía los pies apoyados en el borde, pero no tenía equilibrio. Por lo que pareció una eternidad, vi cómo la roca caía. Vi todo en cámara lenta hasta que finalmente tocó el suelo. La miré y pensé, ese seré yo en unos segundos. Sabía que no podría mantener el equilibrio y en ese momento sentí ese vacío en el estómago que se siente al estar en la cima de una montaña rusa. Sentí la adrenalina de inmediato. Sabía que no iba a torcerme el tobillo y ya. Abajo me esperaban un montón de rocas puntiagudas. Iba a ser un desastre cuando caiga. Mi cuerpo quedaría hecho trizas en el suelo. Cuando empecé a caer,
El tiempo parecía desacelerarse. Era como si cayera en cámara lenta. Esa fue la parte más surrealista de la caída, pero la gravedad se encargó de acelerar el tiempo y llevarme de vuelta a la realidad. Y llegué al suelo. Y podía ver el cielo azul y el lugar hasta donde había escalado desde abajo. Y podía sentir que el impacto había sido duro. Me daba vueltas la cabeza y sentía mucho dolor. Pero me sorprendió no estar muerto. Ese fue mi primer pensamiento. En ese momento sentía más felicidad que miedo, porque me di cuenta de que la caída había terminado y todavía tenía los sesos en la cabeza. Es un milagro que haya sobrevivido. Pero Jordan sabía que debía tener heridas graves. Sabía que no podría haber salido ileso de una caída desde esa altura. Lo primero que hice fue revisar mi cabeza. Supuse que debía haberme llevado un buen golpe, ¿sabes? Pero todo lucía bien. No tenía heridas en la cabeza. Así que disfrutaba de esas pequeñas victorias. Pero mantenía la calma. Luego revisé mi columna. Tenía miedo de haberme lastimado y no poder mover las piernas. La parálisis era su peor pesadilla. Me tomó unos 5 minutos juntar el valor para intentar mover los dedos de los pies. Y cuando me animé a hacerlo y los dedos se movieron, me sentí eufórico. Sentí que si todavía estaba vivo y si no estaba paralizado, cualquier otra cosa sería irrelevante. Mi siguiente misión era averiguar en qué estado estaba, más allá de los 2 aspectos básicos que eran seguir con vida y poder mover las piernas. Y tan pronto como intenté darme la vuelta, pude sentir cómo los huesos se rozaban entre sí. Y supe que algo estaba mal de inmediato. Algo ahí dentro se había roto. Escuché. Bueno, no sé si escuchar es la palabra correcta, más que nada lo sientes. Un crujido. Estaba sudando por el dolor y el impacto, y llevé la mano hacia atrás y con suavidad me toqué la cadera. Estaba muy consciente de que no era una simple fisura. Donde antes había hueso suave, ahora había piezas puntiagudas que se rozaban entre sí y estaban presionando contra la piel. La caída destrozó la pelvis de Jordan por completo. Es una lesión horrorosa que separó su pierna derecha del resto de su cuerpo. Levantarse quedó fuera de discusión. Trató de voltearse sobre su estómago para así poder arrastrarse. Jordan se dio cuenta de la terrible situación en la que se encontraba.
Había dejado su teléfono móvil en la camioneta. Y vivía solo, así que nadie lo buscaría. Además de que Mushroom Beach casi no recibe visitantes en esa época del año, Jordan estaba completamente solo. Día 1, 2:20 p.m., una hora desde la caída. Sabía que la soledad del lugar no iba a jugar a mi favor. Jordan vivía solo. Podrían pasar días hasta que alguien notara su desaparición. Su prioridad era encontrar un lugar cálido antes de que llegue el frío de la noche del Pacífico Norte. Recordé la playa y toda la madera que había allí. Mi plan era regresar allí de alguna manera y hacer una fogata acogedora. Jordan dividió su plan de supervivencia en tareas individuales que podría hacer. Primero, debía arrastrarse 100 metros para regresar a su mochila. Tenía que buscar la mochila, donde tenía un suéter de lana gruesa y el último sorbo de té que había dejado en el termo. Pero primero, Jordan debía girarse. Y su pelvis, totalmente destrozada, hizo que esta simple tarea se convirtiera en una pesadilla. Fue una victoria pequeña, con un terrible costo en agonía. Y eso apenas fue el comienzo. Comencé a arrastrarme hacia adelante con los brazos. Al intentarlo, solo sentí un dolor abrumador y mi cuerpo no respondía. Los 100 metros se sentían como 100 kilómetros. Cada movimiento hacía que los bordes de los huesos rotos de Jordan se rocen entre sí. Y desgarren piel, músculos y nervios. Todo le tomaba demasiado tiempo. Día 1, 3:40 p.m., 2 horas desde la caída. Recordaba haber visto películas en las que la gente que sentía mucho dolor mordía una bala o una correa. Así que pensé en hacer lo mismo. Morder el cinturón lo distrajo del dolor que...